Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Kerem Bürsin dejó a todos sin palabras con su respuesta directa a Hande Erçel. La tensión entre ambos alcanzó su punto máximo cuando, según fuentes cercanas, la actriz le pidió cambiar algunas actitudes en su relación. Kerem, conocido por su carácter firme y su estilo libre, no tardó en reaccionar con una frase que ahora da la vuelta a Turquía: soy así, no intentes cambiarme. Todo ocurrió durante una cena privada en su residencia de Estambul. Testigos afirman que el ambiente, que al principio era cálido y romántico, se volvió tenso cuando Hande le reprochó su falta de compromiso en algunos aspectos personales. Kerem, hay cosas que ya no puedo ignorar, habría dicho ella con tono sereno pero dolido. Sin embargo, la respuesta del actor fue inmediata y contundente. Hande, no voy a convertirme en alguien que no soy solo para encajar en una idea de perfección. Las palabras de Kerem resonaron como un eco entre los fans de la pareja. Las redes sociales se llenaron de comentarios divididos, algunos apoyaban la sinceridad del actor, mientras otros criticaban su falta de empatía hacia la mujer que, según muchos, lo había acompañado en sus momentos más difíciles. En los foros y plataformas de fans, la frase "Ben böyleyim, beni değdirmeye alma" se convirtió en tendencia, con miles de publicaciones analizando cada palabra. Un amigo cercano a la pareja contó que esta discusión no fue la primera. Ellos llevan semanas discutiendo por pequeños detalles, pero esta vez la conversación se salió de control, aseguró. A pesar de la tensión, Kerem y Hande siempre han mostrado una química innegable, tanto en pantalla como fuera de ella, lo que hace que los seguidores no pierdan la esperanza de una reconciliación. Sin embargo, esta vez la distancia parece más profunda. Hande, según allegados, terminó la noche saliendo sola del lugar, con la mirada perdida y el corazón cargado de emociones. Al día siguiente, publicó una historia en redes sociales con una frase que muchos interpretaron como indirecta hacia Kerem: el amor no se trata de cambiar al otro, sino de aprender a entenderlo. La publicación se viralizó en minutos, alcanzando millones de reproducciones y despertando un mar de teorías. Mientras tanto, Kerem se mantuvo en silencio hasta que, durante una entrevista programada para promocionar su nuevo proyecto, no pudo evitar que el tema saliera a la luz. El periodista, con tono cauto, le preguntó: Kerem, ¿cómo respondes a quienes dicen que no sabes adaptarte en una relación? El actor respiró hondo, sonrió levemente y dijo: no se trata de adaptarse, sino de ser fiel a uno mismo. Si me quieren, que me quieran así. Esa respuesta bastó para que el video se hiciera viral. Los fans de ambos artistas comenzaron a compartir viejas imágenes de la pareja, recordando los momentos felices que vivieron juntos. Muchos comentaron que la historia entre ellos siempre tuvo una intensidad fuera de lo común. Otros, en cambio, opinan que esta nueva etapa podría marcar un antes y un después en sus vidas. Una fan escribió en redes: ellos no necesitan ser perfectos, solo necesitan volver a mirarse como antes. Sin embargo, lo que pocos sabían era que aquella noche no terminó con simples palabras. Según un testigo del entorno más cercano, Hande regresó horas después para intentar aclarar las cosas. Kerem, no quiero perderte, pero tampoco quiero seguir sintiendo que lucho sola, habría dicho con la voz entrecortada. Kerem, en un silencio prolongado, solo respondió: a veces el amor no basta, Hande. Esa frase habría sido el punto final de una conversación cargada de lágrimas y silencios. En los días posteriores, ambos decidieron alejarse del foco público. Hande se refugió en su familia, mientras que Kerem viajó a Bodrum para grabar algunas escenas de su nuevo proyecto. Pero incluso a kilómetros de distancia, los gestos hablaban por sí solos. Hande publicó una foto en la playa, con una mirada melancólica y la frase: el mar me enseña que hay cosas que no se pueden retener. Por su parte, Kerem compartió una imagen del atardecer acompañada de una sola palabra: libertad. Las publicaciones fueron interpretadas como mensajes cruzados que reflejaban el conflicto interno de ambos.
La prensa turca siguió cada movimiento de la pareja con lupa. Algunos medios aseguraron que el distanciamiento era temporal y que una reconciliación era posible. Otros, más escépticos, afirmaron que la ruptura era definitiva. Un periodista especializado en farándula comentó: lo que ocurre entre ellos no es una simple discusión de pareja, es una lucha entre dos personalidades fuertes que se aman, pero que no logran encontrar un punto medio. Entretanto, los seguidores no dejaron de especular. En plataformas como Twitter y TikTok, los hashtags #Kereman de crisis y #Benideitirme se volvieron tendencia. Miles de videos recopilaban momentos antiguos de la pareja, comparándolos con sus recientes apariciones públicas. Los fans analizaban miradas, gestos y silencios, intentando descubrir si todavía quedaba amor entre ellos. Una seguidora escribió: a veces el orgullo puede más que el amor, y eso duele más que una ruptura. Una semana después, Ande fue vista entrando a un café de Ciangir, donde, según testigos, tuvo una conversación intensa con una amiga de confianza. Ya no sé si lucho por amor o por costumbre, habría dicho la actriz, dejando entrever el cansancio emocional que arrastraba. Su amiga le respondió: a veces dejar ir también es una forma de amar. Esa frase pareció quedarse grabada en la mente de Ande, quien esa misma noche dejó de seguir a Kerem en redes sociales. Fue el gesto que confirmaría lo que muchos temían. Por su parte, Kerem mantuvo su perfil bajo, pero una entrevista exclusiva publicada días después reveló su verdadera herida. No soy perfecto, pero amé con todo lo que tenía. A veces uno pierde sin querer hacerlo, confesó. Esa declaración generó una ola de empatía entre los fans, que comenzaron a pedir una reconciliación pública. Algunos incluso iniciaron una campaña con el lema: que el amor gane otra vez. Mientras tanto, en el entorno profesional, las productoras con las que ambos trabajan intentan evitar que el conflicto afecte sus proyectos. Sin embargo, muchos aseguran que las emociones reales podrían trasladarse a la pantalla, lo que generaría una química aún más intensa si llegaran a coincidir nuevamente en una producción. Esa conexión entre ellos no se puede fingir, comentó un director que los conoce bien. Lo cierto es que tanto Ande como Kerem atraviesan un momento de introspección. Sus declaraciones recientes dejan entrever que, aunque el amor sigue presente, ambos están intentando redescubrir quiénes son fuera de la pareja. En palabras de una fuente cercana, quizás este distanciamiento no sea el final, sino el comienzo de algo nuevo. A veces el amor necesita espacio para respirar. El público, por su parte, sigue dividido entre la esperanza y la tristeza. Algunos sueñan con verlos nuevamente tomados de la mano, mientras otros creen que esta vez no habrá vuelta atrás. Pero, en el fondo, todos coinciden en una cosa: la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha dejado una huella imborrable, una de esas que trascienden los focos y se quedan grabadas en el corazón de quienes creen que el amor, incluso en medio de las tormentas, siempre deja una lección. ¿Y tú, en qué lado estás? ¿Apoyas a Kerem y su deseo de ser aceptado tal como es, o crees que el amor también implica cambiar por el otro? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos sobre esta historia que sigue dando de qué hablar.